Bien, entonces leemos Segundo de Reyes capítulo 22, dice así: Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía y de Boscat. Amén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová, diciendo: Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros, albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta el dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Jaicam, hijo de Safán, a Agbor, hijo de Micaías, al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a lo que nos fue escrito. Entonces fueron al sacerdote Hilcías, a Icam, Acbor, Safán y Asaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikba, hijo de Ahaz, guarda de las vestiduras, el cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, el segundo barrio, hermanos. Y hablaron con ella. Y ella les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: He aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal del que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, y mi ira se encendió contra este lugar y no se apagará. ¿Ok? Dice el 18: Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis mis palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verás, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Vamos a continuar leyendo, hermanos. Ok, capítulo 23. Entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová,
y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Amén, hermanos. Vamos a dejar la lectura hasta ahí. ¿Vamos bien? Sé que la lectura estuvo un poco extensa, hermanos. Luego mi lectura también no es muy buena. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar en esta sesión, hermanos? Vamos a seguir hablando sobre el avivamiento. Ustedes pueden notar cuando vemos el libro de Reyes que siempre hay una introducción al reinado de cierto personaje y la palabra de Dios nos declara si hizo lo bueno, si hizo lo malo delante de Dios, si anduvo en el camino de bien o se apartó. Y en el caso de Josías, la palabra nos declara que él anduvo en el camino de David, anduvo haciendo lo recto delante de los ojos de Dios. Y él reinó 31 años, hermanos, y comenzó a reinar cuando era un niño apenas. Pero aproximadamente, hermanos, cuando él tenía 16 años, él comenzó a buscar de Dios, él comenzó a establecer reformas en el reino. Pero a los 18 años de que él comenzó a reinar, se hace este hallazgo, hermanos. Se encuentra el libro de la ley que estaba en el templo. Y el hallazgo, hermanos, provocó muchas cosas. La palabra de Dios que fue leída, primeramente, hermanos, causó un impacto en el rey. Entonces, como podemos ver aquí en el versículo 10, Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. El impacto de la palabra, hermanos, en el corazón de Josías lo llevó a tener esta expresión de duelo, esta expresión de dolor, de compungimiento, de arrepentimiento, porque las palabras que el sacerdote, perdón, las palabras que el escriba Safán estaba leyendo en el libro estaban retumbando en el corazón de Josías, porque esas palabras declaraban cómo el pueblo se había apartado de la ley de Dios, cómo el pueblo había pecado delante de Dios en idolatría, una idolatría grande, y de esa manera el pueblo iba a recibir de parte de Dios lo justo, hermanos. Entonces, eh, vamos a ir a estos versículos, hermanos. Miren, vamos a ir al 18, perdón, al 16, hermanos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí me escuchan? Amén. 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 Versículo Sí, amén. 16. Cuando ellos consultan, hermanos, lo prudente que hace Josías es ir a consultar al Señor. Manda a consultar. Y llegan con una sacerdotisa, hermanos. Y la sacerdotisa habla de parte de Dios y dice el Señor a través de esta mujer, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro, que ha leído el rey de Judá. ¿Cuál es el motivo, hermanos? Lo dice el 17. Por cuanto me dejaron a mí, ahí está ya el primer punto, el pueblo dejó al Señor, y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se encendió contra este lugar y no se apagará. Hermanos, que el Señor diga eso, quiere decir que Él ya determinó, hermanos, ya determinó traer juicio sobre el pueblo, traer juicio sobre los moradores de Judá. Entonces, el motivo es la idolatría. Se apartaron del Señor, lo dejaron, quemaron incienso, dieron adoración a dioses ajenos, provocando a ir al Señor, dice, pero con toda la obra de sus manos. Es decir, que el pueblo se encendió en idolatría y todo lo que ellos elaboraban era para idolatría, hermanos. Si nosotros seguimos leyendo la historia de Josías, vamos a encontrar que él quitó toda la idolatría de Judá.
Él rompió los altares, él rompió las imágenes, él quitó los lugares de adoración que había para ídolos. Él hizo digamos, un barrido, hermanos. Es una limpieza profunda de toda la idolatría que había en el país, que había en el reino, hermanos. En este caso es la parte sur del territorio de Israel, en lo que es el reino de Judá, con su capital en Jerusalén. Josías limpió, hermanos, esta idolatría. Quebrantó todos los lugares, quebrantó todas las estatuas, quebrantó las imágenes, quebrantó, hermanos, también a los sacerdotes que practicaban esto y aún los sepulcros de esos sacerdotes. Porque el pecado del pueblo era grande, era grande. Habían dejado al Señor, se habían ido tras dioses ajenos y todo lo que hacían era para la idolatría. Por eso el Señor, encendido en su ira, una ira santa, una ira justa, una indignación totalmente, hermanos, justa, declara que traerá el mal del que habla su libro, sobre aquel lugar, sobre los moradores. Pero el tema, hermanos, que hoy estamos viendo es el avivamiento. ¿Y qué tiene que ver esto con el pecado de la idolatría? ¿Qué tiene que ver esto con lo que Josías vivió? Bueno, hermanos, cuando la sacerdotisa dice, tienen que llevarle también estas palabras al rey, a ese varón que los envió a preguntar delante de Dios, hay un mensaje. Y el mensaje es este: mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis las palabras del libro. Primer punto: Josías oyó las palabras del libro. Josías prestó atención a lo que el escriba Safán le leía en la ley de Dios. Y el resultado de poner atención, hermanos, el resultado de oír la palabra de Dios, es que su corazón se enterneció. Por ejemplo, en el pasaje paralelo, pero que está en Crónicas, dice que su corazón se conmovió. Ajá. Que te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores. El pasaje de Crónicas dice que lloró, que se postró, hermanos. Dice, y que los moradores van a ser asolados, van a ser malditos, y rasgaste tus vestidos. Lloraste en mi presencia y yo también te he oído. Por tanto, yo te recogeré con tus padres, serás llevado a la tumba, hermanos. Morirás en paz. Tus ojos no van a ver el mal, el juicio que yo traigo sobre este lugar. Entonces, hermanos, de parte de Dios hay un mensaje para Josías. Tú que pusiste atención a la palabra, tú que te conmoviste en tu interior, tú que tu corazón se estremeció al saber que el pueblo ha pecado contra Dios, al saber que el pueblo ha dejado a Dios y que el Señor finalmente traerá el juicio que ha prometido, hermanos, Dios tiene misericordia de él. Dios permite que Josías tenga este compungimiento, este dolor, este llanto en la presencia de Dios. Y entonces recibe la promesa de morir en paz y no ver lo que Dios va a hacer con este pueblo. Pero no se queda ahí, hermanos. Leímos en el capítulo 23 que Él reunió a todo el pueblo. Reunió a los ancianos de Jerusalén, subieron a la casa de Jehová con todos los varones de Judá, con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes, con los profetas. Todo el pueblo estaba ahí convocado. Dice aquí, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó y oyéndolo todos, las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová, se puso en pie, hermanos, e hizo pacto delante de Dios. Aquí se presenta, hermanos, la palabra de Dios nuevamente, pero ahora a todo el pueblo. El pueblo está escuchando cómo Dios, en su justa ley, está bendiciendo al pueblo,
Pero si se apartaban de esa ley, el pueblo recibiría un pago por ello. Entonces, ahí es donde se pone en pie y hace un pacto delante de Dios para que su vida, hermanos, esté de acuerdo a su voluntad, para que su vida esté, hermanos, alineada a la voluntad de Dios, para que lo que él viva sea para Dios, para guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, para cumplir las palabras del pacto que estaban en ese libro, hermanos. Pero no solo eso, hermanos, todo el pueblo confirmó el pacto. Todo el pueblo confirmó ese pacto. Este pasaje, hermanos, es similar al que habíamos leído en Nehemías, que también está en Esdras, hermanos. Hay un pueblo que al oír la palabra de Dios es llevada al arrepentimiento. Y el resultado de eso, hermanos, es que hay una fe que los mueve a hacer pacto con Dios. Ese es un corazón avivado, hermanos. Un pueblo, hermanos, que ha venido cayendo en idolatría, un pueblo que ha venido dejando a Dios, un pueblo, hermanos, que ha venido de pecado en pecado. Al escuchar la palabra de Dios, viene fe y arrepentimiento. Y entonces accionan y hacen un pacto delante de Dios para guardar lo que dice aquí, sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos. Pero, hermanos, aquí la palabra nos da un detalle hermoso, con todo el corazón y con toda el alma. ¿A qué les suena esa parte, hermanos? ¿Dónde han visto este detalle, esta escritura, con todo el corazón y con todo el alma? Cuando dice amarás al Señor tu Dios con todo el corazón y con toda el alma, ¿no, Israel? Amén. Gracias, Bren. Eso está en el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Hermanos, verdaderamente, verdaderamente, el avivamiento es que tengamos un corazón encendido por la palabra de Dios. Que al ser expuestos a la palabra de Dios, podamos reconocer nuestro pecado. Podamos entonces tener fe para correr a nuestro Salvador, para humillarnos delante de Él. Conmovidos por la palabra de Dios, hermano, el compungimiento que hay en el corazón de aquellos que aman a Dios, hermano, resulta, hermanos, en pacto. Resulta en buscar determinadamente vivir para la gloria de Dios. El fruto, hermanos, de escuchar la palabra de Dios y que nuestro corazón sea encendido es que querramos, hermanos, guardar los mandamientos de Dios. Querramos estar en sus testimonios, estar en sus estatutos, con todo el corazón, con todo el alma. Dios pone eso, hermanos, en aquellos que tienen un corazón al escuchar la palabra de Dios encendido, encendido. Entonces, este pasaje, hermanos, de la vida de Josías nos enseña algo que hoy necesitamos con toda urgencia, hermanos. Que al ser expuestos a la palabra de Dios, nosotros vengamos al Señor en fe y en arrepentimiento para alinearnos a su voluntad, para buscarlo a Él con todo el corazón, con todo el alma. Hermanos, no solamente este pasaje dice eso. El profeta Jeremías también dice que Dios se va a dejar hallar porque le van a buscar con todo el corazón. Hermanos, hay muchas citas donde Dios, hermanos, nos muestra su voluntad de querer ser hallado.
donde nos muestra que Él está atrayendo al ser humano para encontrarse con Él, de modo que pueda estar arrepentido claramente de sus pecados, porque Dios de verdad detesta el pecado. Pero Dios está siendo misericordioso para darle oportunidad al ser humano de que proceda al arrepentimiento. Eso lo vemos en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa como algunos pues piensan, sino que es paciente con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que tengamos un corazón encendido, hermanos, por la palabra. Que esa palabra penetre en nuestros corazones. La reacción de Josías fue rasgar sus vestidos. Había dolor por lo que el pueblo había hecho con Dios. Y había dolor porque él sabía las consecuencias de eso. El libro que leyeron, hermanos, declaraba tales cosas. Hermanos, cuando nosotros estamos siendo expuestos a la palabra de Dios, no solo, hermanos, necesitaríamos analizar nuestras vidas, sino que también deberíamos de tener carga por aquellos que no conocen al Señor, aquellos que están cerca de nosotros, aquellos que conocemos. Josías lloró porque sabía que de parte de Dios venía un juicio sobre este pueblo. Hermanos, ¿qué será? ¿Qué será hoy para nuestros días? La palabra de Dios sigue vigente. La palabra de Dios no va a cambiar. El Señor es el mismo de ayer, de hoy y de por los siglos. El mismo. Su palabra, hermanos, es infalible. El pastor Josías hablaba el domingo pasado que aquel que rechaza el Evangelio ya está condenado. Es lo que dice el Evangelio de Juan. Y dice también, bueno, está en muchas partes, hermanos, pero él citó el Evangelio de Juan. El Evangelio de Marcos también lo dice. Hermanos, hay muchas partes donde se nos enseña claramente que aquellos que rechazan el Evangelio se han condenado. Nosotros deberíamos de examinar cómo vivimos delante de Dios. Si no estamos rechazando el Evangelio, si estamos alejándonos de Dios, si con las obras de nuestras manos estamos haciendo idolatría. Y también deberíamos de tener pesar, preocupación por aquellos que nos rodean. Pero un corazón encendido, hermanos, se humillaría delante de Dios, se compungiría. Y al igual, hermanos, que Dios hizo con Josías, porque dice aquí que lo oyó. Dios oyó a Josías, hermanos. ¿Dónde está eso? Aquí. Yo también te he oído. Es decir, Josías oró a Dios, hermanos. Josías oró a Dios. ¿Cuál creen que haya sido esa oración, hermanos? ¿Alguien tiene alguna idea? de arrepentimiento. Amén. Una oración de arrepentimiento. Una oración pidiendo perdón por él y por el pueblo. Una oración de intercesión, hermanos. Y el Señor le dice, yo también te he oído. Yo también escuché tus palabras.
¿Cómo aplica esto, hermanos, directamente a nosotros? El Señor, hermanos, verdaderamente desea que nosotros podamos arrepentirnos de nuestro proceder. El Señor, hermanos, quiere que vivamos de manera permanente en fe y en arrepentimiento. ¿Por qué? Porque todos los días pecamos, hermanos. Porque necesitamos anhelar al Señor, anhelar su palabra con todo el corazón, con todas sus fuerzas, con toda el alma. Y Jesús en el Evangelio, cuando le preguntaron por el primer gran mandamiento, dijo también con toda tu mente. Pero estamos aún en esta naturaleza caída. Va perdiendo poder el pecado en nuestras vidas, hermanos, a medida que nosotros estamos expuestos a la palabra de Dios. Porque la palabra trae fe y trae arrepentimiento. Al igual que Josías, necesitamos ser expuestos a la palabra de Dios. Y que nuestro corazón, hermanos, se encienda por la palabra, de modo que nosotros procedamos al arrepentimiento y nuestra fe crezca, porque así lo dice la palabra. La fe viene por el oír, pero ¿el oír de qué? De la palabra. ¿Y qué vamos a accionar? El buscar vivir para Dios, el buscar hacer pacto con Él, de andar en sus mandamientos, sus estatutos, sus testimonios. Hermanos, ese es el avivamiento de la Biblia, porque no solamente lo hizo un hombre que era un rey, sino todo el pueblo que gobernaba ese rey. Y no solo eso, hermanos, no solo hicieron un pacto, el rey procedió a llevar a cabo reformas para hacer, hermanos, para hacer la voluntad de Dios, para honrar a Dios. Mi fe y mi arrepentimiento delante de Dios me tienen que llevar a hacer cosas que sean evidencia de que yo quiero vivir para Él. Un corazón en avivamiento, un corazón encendido, hermanos, busca hacer la voluntad de Dios. Busca de verdad hacer cambios, hacer reformas. Hermanos, no somos reyes como Josías, pero por ejemplo, los que son esposos, los que somos esposos, necesitamos hacer reformas en nuestros hogares, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Los que son padres tienen que hacer reformas con sus hijos. Los que están liderando en la iglesia tienen que hacer reformas en su ministerio, con la gente que están cuidando, que están sirviendo. Hermanos, necesitamos accionar. El corazón encendido que está en fe y en arrepentimiento actúa. Ese es el patrón de la Biblia, hermanos. Ese es el patrón de la Biblia. Aquellos que son expuestos a la palabra, Dios les permite fe y arrepentimiento. Los que hayan gracia delante de Dios como Josías, son encendidos para vivir para la gloria de Dios. Josías hizo un pacto. Necesitamos, hermanos, estar haciendo pacto con el Señor. Necesitamos estar, hermanos, alineándonos constantemente a la voluntad de Dios. Ese es el avivamiento bíblico. Un rey lo hizo y el pueblo lo siguió. Hermanos, el avivamiento es la gracia que restaura a una persona, pero a gran escala. Lo está haciendo aquí con una nación. Para nosotros aplica que Dios nos permita ser expuestos a su palabra, nos conceda fe
y arrepentimiento y con un corazón encendido, con un corazón avivado, busquemos en nuestros hogares, busquemos en nuestra congregación, busquemos en las esferas en las que estamos insertados, hermanos, donde tenemos un campo de interacción, hacer las reformas que honren a Dios. Hermanos, verdaderamente el avivamiento que dice la Biblia dista mucho de lo que a veces escuchamos que es el avivamiento. Dista mucho de lo que la gente puede promover como avivamiento. Dios nos permita un corazón encendido, hermanos, para buscar de Él, para buscar vivir en agrado a Dios. Amén. Hasta aquí, hermanos, la palabra de Dios. Permítanme. ¿Eh? Bien, hermanos, nos quedan unos minutos. Estamos haciendo estos mensajes más sencillos, más cortos, hermanos, a manera de que podamos estar orando. Entonces quisiera saber de tres hermanos, tres hermanas, no sé, que quieran orar por este tema, hermanos. Que Dios nos permita un corazón avivado para vivir en su voluntad, para hacer los cambios, las reformas que honran a Dios, hermanos. ¿Quién quiere orar por estos temas? Si quieres oír, Ok, Brenda Caballero, gracias Brenda. ¿Quién más, hermanos? Otros dos. Fer, muchas gracias, Fer, gracias también. ¿Quién más, mis hermanos?